tiene que ver con los contenidos, qué tipo de contenidos y cómo se han de producir los contenidos en una sociedad móvil, donde los aparatos móviles van a dominar. Los estudios lo que demuestran es que cada vez más el acceso a Internet se hace desde móviles y desde tabletas. Y lo que voy a intentar demostrar es que tal como para Internet, para este tipo de aparatos será necesario producir contenidos con determinadas características que se adaptan al aparato, ¿no? Un ejemplo, en este campo el contexto es importante, pero ya no es simplemente el contexto que tiene que ver con el tema, con su pasado, pero también el contexto en que se encuentra el receptor. Y aquí está el gran cambio. Nosotros pasamos de un sistema pull a un sistema push. Antes íbamos a coger las noticias. Ahora las noticias vienen a por nosotros, a nuestro bolsillo. Y si tenemos un aparato que anda siempre con nosotros y puede recibir noticias, hay que pensar de qué forma habremos de producir las noticias para explotar estas potencialidades de la plataforma de recepción. Y esto es de lo que voy a hablar hoy. ¿Y cómo Se destina, a qué plataforma se destina el contenido y qué características ha de tener. Bien, empezamos con el ordenador. A pesar de todo, cuando hablamos de ordenador, hablamos de un aparato que también es móvil, ¿no? Los computadores que tenéis vosotros ahí están aquí, no están en casa, ¿no? ¿Y cómo influye esto en el trabajo cotidiano de los periodistas? Bueno, influye mucho porque hay que pensar los contenidos en diferentes formas. Por ejemplo, si piensas un contenido para un móvil y ese contenido va a coger la persona en diferentes situaciones, tendrás que pensar el contenido en 3 formatos. Es decir, imagínate, si el dispositivo tiene un acelerómetro y entiende si te estás moviendo o no, si te quiere enviar una noticia, imagínate, si te mueves, no te la puede enviar en texto o en vídeo, porque a lo mejor estás andando o conduciendo, no puedes mirar a tu aparato, ¿no? Así que tendrás que enviar la noticia en sonido para que la escuche, como la gente hace, está haciendo su jogging y escuchando música. Eso significa que, por ejemplo, las noticias serán un poco más cortitas, pero las tendrás en 3 formatos diferentes. Ese es un caso, pero si es para una tableta, por ejemplo, la cuestión ya es diferente. No es un aparato que esté junto a tu cuerpo. Así que a lo mejor la referencia serán los periódicos tradicionales y no tanto esta cuestión de dividir, de separar los contenidos. Y ahí ya podrás tener una arquitectura diferente de la noticia y explotar más la hipertextualidad, porque además tienes una pantalla mayor donde es posible tener otro tipo de ataque a la noticia. Así que para el periodista lo que tendremos en el futuro serán periodistas más multitarea, más multiplataforma, y cuando empezamos a hablar así la gente dice, pero bueno, ¿qué estás hablando? ¿De Superman? No tiene que ver. Primero que todo, el periodista tiene que ser un periodista, tiene que entender todo el proceso de hacer la noticia, pero en este nuevo mundo del multimedia tiene que tener otras competencias también. Tiene que saber cómo editar el vídeo, aunque no esté muy bien editado, hay que saber cortar un trozo que tiene un valor añadido para la noticia. Eso no significa saber mucho de multimedia, significa que tiene que dominar, además de la gramática, una gramática multimedia. No tiene que ver con el manejo del software, sino con la parte donde va a añadir ese tipo de contenido, y esto se pasa con sonido e incluso con el texto, saber dónde corto el texto y digo, bueno, esta es la cantidad necesaria de información para que tú sepas lo que ocurrió. Pero hay que pensar que otro tipo de gente quiere saber más sobre ese hecho. Entonces hay que cortar la noticia ahí y dejarle el enlace en la palabra correcta para que la persona a quien le interesa pueda continuar. Así que esto tiene que ver mucho con nuevas gramáticas multimedia, tiene que ver sobre todo con la organización de la noticia. En el fondo trata de lo mismo de siempre, pero si hasta ahora empezamos en la pirámide invertida y le dabas la noticia como un todo, aquí tendrás unidades informativas, lo que yo llamo la pirámide tumbada, ¿no? Sí. Pero
por detrás de todo está siempre el espíritu del periodista, es decir, lo esencial es saber diferenciar lo que es información de lo que no es información y construir la información. Y ya no en la perspectiva de lo que es más importante para el periodista, sino de darle la información completa para que la persona pueda seguir su... Y en el momento adecuado. Exacto, y sigue y va a leerlo, o a verlo, o a escucharlo hasta donde le interesa. Perfecto. Es decir, que significa más trabajo de producción. Al contrario de lo que pensamos, que no, en Internet, instantaneidad, poca información y ya está. No, al revés. Más información para que la persona se pueda ir saltando de texto en texto hasta llegar donde le interesa. Eso implica a veces conectar al archivo, pero eso también implica saber que hay algo en el archivo y si es o no contexto.